Hola a todos, mi nombre es Christopher Camayo y en la actualidad vivimos en un mundo que valora mucho la rapidez y el conocimiento técnico, pero raras veces nos detenemos a pensar en cómo gestionamos nuestras emociones o en cómo podemos controlarlas. Además, estas, si no las llegamos a controlar como debe de ser, nos afectarían bastante. Por eso, hoy me parece tan importante hablar de la inteligencia emocional. Tengámoslo primero en cuenta qué es. Definámoslo como debe de ser. La inteligencia emocional en sí es una capacidad que reconoce y comprende y más que nada maneja adecuadamente nuestras emociones. Además, se podría decir que esta fue popularizada por el psicólogo Daniel Goleman en 1995. Demostró que tener un alto coeficiencia intelectual no garantiza el éxito, sino en habilidades emocionales desarrolladas. Cito en una frase que él dijo: la inteligencia emocional es la capacidad de motivarnos a nosotros mismos, de perseverar en el desempeño o pesar de las frustraciones, de controlar impulsos, regular nuestros estados de ánimos y más que nada empatizar y confiar en los demás. Ahora bien, ¿por qué es importante la inteligencia emocional? Esta nos ayuda a mejorar las relaciones personales y profesionales. También aumenta el rendimiento laboral o académico. Ayuda a reducir el estrés y la ansiedad, a fortalecer la toma de decisiones y obviamente también con el liderazgo. Por último, también no tan importante, se puede decir que promueve una mayor autoestima y bienestar emocional. Ahora, veamos los componentes de inteligencia emocional según lo que dijo Goleman. Uno sería la autoconciencia emocional, pues reconocer las emociones propias y cómo influyen en nuestros pensamientos y comportamientos. Segundo, tenemos la autorregulación, controlar impulsos, emociones intensas y mantener la calma y la compostura. Tres, tenemos la motivación, que este más que nada es estar orientado hacia metas con perseverancia y optimismo, incluso frente a los fracasos. En el punto 4 tenemos la empatía, que sería comprender las emociones de los demás y ponerse en el lugar de otro. Y ya por último serían las habilidades sociales, que serían como manejar relaciones, saber comunicarse, resolver conflictos y trabajar en equipo. Algunas estadísticas importantes y relevantes que puedo decir sobre la inteligencia emocional es que según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, afirma que habilidades socioemocionales reducen los riesgos de enfermedades mentales y promueven el bienestar de las personas. Es por ello que la inteligencia emocional es muy importante para todos nosotros. Continuando con el punto de mi compañero Christopher, voy a continuar con la inteligencia artificial aplicada en diferentes contextos. El primero que sería en el trabajo. Aunque quizá algunos todavía no trabajamos y solo nos dedicamos al estudio, es importante pensar en esto, ya que en una chamba o un trabajo formal como tal, la inteligencia emocional es clave, es súper, súper importante. Ahora, no solo basta ser bueno en lo que haces, ¿no? No sé si ustedes han escuchado acerca del burnout o el estrés en el trabajo. Hay mucha gente que lo sufre hoy en día y, bueno, por ejemplo, cuando hablamos acerca de la autorregulación es súper importante, ya que esto sería más que todo saber cuando estás saturado, cuando necesitas un respiro, cómo manejar la presión sin explotar, que es lo que le pasa a muchos de nosotros cuando no sabemos cómo manejar nuestras emociones. Acerca del tema de de la educación como tal, por ejemplo, la autoconciencia nos ayuda a saber qué materias nos cuestan más, qué cursos demandan de más tiempo, ¿no? De nuestra concentración y todo el tema. O de repente si estamos ansiosos antes de una evaluación súper, súper importante como los PEAs o los exámenes integrales. Y al entender esa ansiedad que se nos puede llegar a presentar, para poder controlarla y que no nos bloquee, ¿no? Por ejemplo, los que la tienen desarrollada, hablando de este tema que les mencioné, mencionando a psicólogos súper conocidos como Salovey y Mayer, usar estas emociones para concentrarnos mejor o también para recordar información, ¿no? Y ni siquiera hablar de los trabajos en grupo, ya que la empatía y también la habilidad social son
súper, súper, súper esenciales para llevarnos bien con todos nuestros compañeros, ¿no? Para poder lograr un buen desempeño educativo. Y también dividir el trabajo entre todos y poder resolver cualquier desacuerdo o cosita que se nos enfrente en el grupo de una manera tranquila y sin alguna dificultad, ¿no? También acerca del ámbito social. Por ejemplo, pensemos en grupos de amigos, ¿ok? La empatía es clave para entender por qué un amigo puede sentirse triste o molesto de repente, aunque no nos lo diga directamente. Nos permite más que todo poder conectar de verdad. Y las habilidades sociales, por ejemplo, este psicólogo que les mencioné, Bradbury, llama gestión de relaciones como tal, nos ayuda a poder comunicarnos bien, a poner límites si algo no nos gusta, o quizá a ayudar a un amigo que tiene un problema. También en las redes donde hay bastante juicio, ¿no? La autorregulación nos ayuda a no tomarnos las cosas a pecho, no tomarnos las cosas personales, a quizá no responder en caliente a un comentario negativo, ¿no? Por ejemplo, a ese tipo de personas se les llama como que fosforitos, como que, ay, no, no pueden aguantar este tipo de comentarios y cosas así. Continuando también con el tema de el ámbito familiar como tal en nuestra casa, por ejemplo, aquí entra mucho el tema de la empatía y bastante el tema del manejo de emociones. Por ejemplo, si nuestros papás o hermanos se sienten estresados por alguna razón, la empatía nos permite poder entenderlos, ¿no? Y no empeorar la situación. Es súper útil para evitar peleas tontas y diferentes cositas que empiezan por algo tan mínimo, pero que se hacen tan grandes por el simple hecho de no saber cómo manejar nuestras emociones. En mi caso, a mí me ha servido un montón para no engancharme en situaciones pequeñitas o simplemente para expresar lo que siento sin gritar. Y me gustaría que continúe mi siguiente compañero. Bien, soy Cielo Berlemerastegui y hablaré sobre los beneficios emocionales, que no solamente se trata de desarrollar, autoconocerse y cómo regular las emociones en las cuales uno se implica a dichas situaciones, sino también que es un bienestar emocional y de salud para nosotros mismos. Uno de ellos es el conocerse de una manera autoconsciente, que es al saber reconocer en qué situaciones estamos experimentando y en cómo reaccionamos de manera negativa o con frustración, con ansiedad o con otros sentimientos. Lo segundo es la autorregulación emocional que permite controlar o mejorar y dirigir a ciertas situaciones que van a ser tanto frustrantes como desafiantes para nuestro desarrollo personal. Lo tercero es la resiliencia emocional, que se trata de soportar, adaptarse a situaciones en las cuales sabemos que nos está favoreciendo, pero sabemos que tenemos que encontrar formas de poder sobrellevarlo sin tener que terminar con situaciones críticas o de actuar de una dicha manera que va a ser negativa y también va a afectar a los que más nos importan o a los que nos rodean. Cuarto es mejorar la salud mental, que se encarga de mejorar nuestra salud mental, nos ayudará también a mejorar nuestra salud física, lo cual se ayuda en, por ejemplo, no tener insomnios, no tener ansiedad, depresión, lo cual también inflige en la salud. ¿Qué puede infligir en la salud? La obesidad, así, la ansiedad al comer, ya que hay personas que tienen a lo mejor están ansiosas cuando están en una situación crítica o en la cual no pueden controlar, su refugio es el comer, lo cual eso genera obesidad y les va a generar problemas de salud a corto plazo. También, por ejemplo, el insomnio, que es causado por el estrés, la ansiedad, situaciones en las cuales uno no puede manejar, por ejemplo, tareas, sobre organizaciones de equipos, y lo cual eso nos va a ayudar a mejorar. Por ejemplo, reconocernos y cómo podemos sobrellevar esta situación. Ese es el cuarto, de cómo sobrellevar la situación ante estos. Uno de ellos puede ser por meditación, salir a correr, salir a caminar, hacer ejercicio, lo cual también distrae y ayuda mucho al cuerpo. Y también puede ser bailar, o sea, hacer actividades físicas que nos ayuden a regularla, a la vez que también a mejorar y a ser autoconscientes. Ahora quisiera que continúe Xiomara. Ya, buena, me llamo Tamara Nelly Cabeza Romero. Voy a explicar cómo desarrollarlo. Lo primero que la autoconciencia, eso significa como conocerlo mejor y saber cómo nos sentimos en cada momento. Un buen ejercicio
es preguntarnos varias veces al día qué estoy sintiendo y por qué. También podemos escribir en un cuaderno nuestras emociones y lo que las causa. Segundo, el autocontrol. A veces reaccionamos impulsivamente cuando estamos enojados o tristes. Para mejorar podemos practicar, respirar profundo antes de responder, contar hasta 10 o alejarnos un momento para calmarnos. Así evitamos herir a los demás y tomamos mejores decisiones. Bueno, la tercera, la motivación. Las personas con inteligencia emocional se esfuerzan por alcanzar sus metas y no se rinde fácilmente. Para motivarnos podemos fijarnos objetivos pequeños, celebrar nuestro logro y mantener una actitud positiva incluso cuando las cosas no salen como queremos. Y cuarto, la empatía. La empatía es ponerse en el lugar de los demás y entender cómo se siente. Para desarrollarla, debemos escuchar con atención, observar sus gestos y preguntarle cómo están. Eso nos ayuda a tener mejores relaciones. Y por último, las habilidades sociales. Estas son las que nos permiten relacionarnos bien, resolver conflictos y trabajar en equipo. Podemos platicar, comunicarnos con respeto, pedir disculpas cuando es necesario y ayudar a los demás siempre que podamos. Es bueno desarrollar la inteligencia emocional, ya que nos ha tocado vivir moldeando con los años los estímulos emocionales que encontramos. Para eso es bueno tener conocimiento de métodos que nos ayuda a mejorar nuestra inteligencia emocional con el escuchar y prestar atención así al lenguaje verbal y no verbal de los demás. Identificar la emoción que estamos sintiendo para entenderla mejor. Cuando estamos sintiendo una emoción fuerte, detenerlo y pensar antes de reaccionar, tratar de llevar reflexión diaria de emociones que sentimos y cómo reaccionamos a ella. La inteligencia emocional es una combinación de control, empatía y motivación que nos ayuda a tener relaciones sanas, estabilidad emocional y una buena conducción en lo profesional. Esa puede desarrollarse con la práctica y comprometiéndonos a cultivarla. Le paso a mi compañero Enzo. Bueno, listo. Ya para finalizar, a mí me tocó hablar de tres cosas. El primero es sobre ejemplos de inteligencia emocional. Otra es sobre los beneficios de tener inteligencia emocional. Y el último que me toca hablar son las comparaciones de inteligencia emocional y quiénes lo dominan. Bueno, para el primer ejemplo es simple y cotidiano, ¿no? En una discusión. Imaginémonos que nosotros discutimos con nuestro amigo o con nuestra pareja. Y bueno, lo que tendría que hacer una persona con inteligencia emocional es primero el no gritar, otro sería el no insultar y después de eso uno tiene que respirar y siempre tiene que pensar las cosas antes de saber qué responderle a esa persona para no lastimarla, ¿no? En cambio, una persona que no tiene esa habilidad se deja llevar por su furia, por su enojo, por su rabia y dice cosas que a veces no tienen sentido y termina empeorando las cosas en esa situación. Otro ejemplo es en el trabajo o en los estudios, ¿no? Cuando recibimos la crítica de nuestro jefe o de nuestro profesor, bueno, ahí la inteligencia emocional puede ser que al principio nos molestemos, que no escuchemos lo que nos está diciendo esa persona, pero una persona con inteligencia emocional tiene que aprender a escuchar la crítica que le está dando esa persona, ¿no? Para que así esa persona pueda mejorar y no se cierre solo en una sola idea, ¿no? Porque la persona que no tiene inteligencia emocional se ofende rápidamente o discute y aunque las críticas sean con buena intención, siempre va a terminar de una manera mal, ¿no? Por así decirlo. Otro ejemplo es cuando alguien está triste.
Cuando vemos un compañero callado o de mala cara, una persona con empatía se acerca y le pregunta que cómo está. Y bueno, claro, siempre y cuando sin juzgarlo, ¿no? Esa persona. En cambio, una persona que no tiene empatía y no sabe muy bien sobre la inteligencia emocional, piensa que es un problema y trata como que de no involucrarse, ¿no? O sea, como que, bueno, su problema y a mí qué me interesa, ¿no? Pero no deberíamos actuar siempre de esa manera, ¿no? Porque no sabemos cuando esa persona realmente necesite de nuestra ayuda. Bueno, esos son mis tres ejemplos sobre inteligencia emocional. Ahora vamos a la parte de los beneficios. Bueno, los beneficios de tener inteligencia emocional es que nos entendemos a nosotros mismos y ayudamos a tener una buena toma de decisiones. Nos dejamos llevar por los impulsos y siempre pensamos antes de actuar. Manejamos mejor el estrés y en los momentos difíciles, una cosa que llegamos a desarrollar muy bien es que tenemos buena comunicación con los demás, incluso cuando estamos en conflictos. Mejoramos nuestras relaciones personales, relaciones sanas, porque llegamos a escuchar y comprender a las personas y sabemos en qué momento nosotros podemos ceder, ¿no? Nos volvemos unas personas más empáticas, pacientes y sobre todo respetuosas. Nos volvemos más fuertes emocionalmente, equilibrado y tenemos y desarrollamos mucha confianza, ¿no? Bueno, la otra parte de quién es quien domina la inteligencia emocional y quién no, puedo basarme más o menos en diferentes situaciones, ¿no? La primera situación en una discusión, una persona con inteligencia emocional aprende a escuchar, respira y siempre se hunde con respeto, ¿no? En cambio, una persona sin inteligencia emocional, a la primera empieza a gritar, reacciona con enojo, dice las cosas sin pensar y se queda simplemente ahí. Otra situación es en la crítica, ¿no? Una persona con inteligencia emocional acepta y busca siempre mejorar. En cambio, una persona que no conoce la inteligencia emocional rápido se ofende y siempre actúa con la defensiva. En las relaciones, la persona con inteligencia emocional crea vínculos sanos y duraderos. En cambio, una persona que no tiene desarrollado esto tiene relaciones con muchos conflictos, o sea, con cualquier persona y sus relaciones no son como que estables, ¿no? En las decisiones, pensamos con más calma y con lógica teniendo la inteligencia emocional. En cambio, una persona que no tiene la inteligencia emocional se decide bajo sus impulsos o solo por emociones. Bajo impulsos y emociones, ahí también puede traer el ejemplo cuando, digamos, tú ves algo que te gusta en internet pero de repente no lo necesitas y es como que tú entras y lo compras por impulso y eso está mal, ¿no? Porque de repente ese dinero que tú tenías para determinado por otros gastos, lo gastaste prácticamente por un impulso, ¿no? Otro es el ambiente laboral o el de estudio. Una persona con inteligencia emocional coopera y aporta ideas y sabe siempre trabajar en equipos. En cambio, una persona que no tiene inteligencia emocional es conflictiva, poco tolerante y se desconecta de todo, ¿no? Otra situación es lidiar con el estrés. Una persona con inteligencia emocional se adapta y siempre busca soluciones. Una persona que no desarrolla la inteligencia emocional en esa situación siempre se bloquea y explota fácilmente. Bueno, para finalizar mi parte, La inteligencia emocional no es un lujo ni una moda, más bien es una habilidad esencial para la vida. Esta nos ayuda a entender y controlar mejor nuestras emociones y gracias a todo ello a vivir con mayor equilibrio, obviamente. Pues la inteligencia emocional no se nace con ella, sino se aprende y se mejora todos los días. La inteligencia emocional no es solo sentir, es saber qué hacer con lo que sentimos. Y pues como una frase reflexiva podría decir, es quien domina sus emociones, domina su vida. Bueno, continuando con un último comentario, como pueden ver, la inteligencia emocional no es algo que solo quede en teoría, en libros o tal, sino que es diría una herramienta súper poderosa y importante para cualquier etapa de nuestra vida en general, ya sea desde el salón de clases hasta nuestra propia casa, ¿no? Ya que la inteligencia emocional se ve en todos lados, o bueno, se debería ver en todos lados.
Y bueno, creo que por eso es tan importante hablar de ella, ¿no? Y aprender a desarrollarla poco a poco, si es que todavía no tenemos la habilidad de tener una buena inteligencia emocional. Sí, tiene razón mi compañera. Se trata de una habilidad emocional en la cual se tiene que trabajar tanto como para desarrollarla, pero a la vez es una forma de ganar experiencias y mejorar uno mismo. Es parte de ser asertivo también, en lo cual nos va a ayudar y beneficiar, tanto para situaciones críticas en las cuales vamos a seguir enfrentándonos y a la vez a futuro lo que tenga que hacer. Bueno, el saber controlar lo que sentimos para así actuar correctamente es muy bueno. Realmente creo que ayudaría mucho poder manejar lo que sentimos de manera inteligente. Y a falta de ella, podemos ver muchos suicidios, baja autoestima, inseguridad. Reconocer, controlar, utilizar y comprender son cosas la inteligencia emocional nos ayuda a desarrollar, ya que la emocional, si bien es cierto, nos ayuda a controlar nuestros sentimientos, aún no se implementa en nuestra educación base como en los colegios. Creo que es necesaria aprenderla desde la niñez. La inteligencia emocional nos sirve para madurar y también poder entender y tomar decisiones, tener empatía con los demás. Bueno, siento que la inteligencia emocional es algo que se debe de practicar desde que somos muy pequeños, ¿no? Y más que todo en nuestra educación, porque en sí esto es como que lo vemos en nuestra vida cotidiana, ¿no? Tanto en el tráfico, cuando estamos en el carro, o de repente en un examen de evaluación importante en la escuela, no sabemos de qué manera podemos actuar, ¿no? Pero con esta información valiosa que nos da la inteligencia emocional, sabemos cómo manejar este tipo de problemas. Y nada, esperemos que esto se pueda implementar en la mayoría de universidades, institutos y hasta incluso gente profesional pueda dar este tipo de charlas para que también nosotros sepamos cómo utilizar la herramienta, ¿no? Ya que es muy importante para nuestras vidas. Profesora, esas serían las cosas más importantes que deberíamos tocar sobre la inteligencia emocional. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.